Anciano ciego abre la puerta a un pitbull feroz, y lo que hizo el perro dejó a todos en shock. La lluvia golpeaba el parabrisas con una insistencia monótona. Hernán mantenía las manos firmes en el volante, tratando de distinguir los contornos borrosos de la carretera. Era tarde, y el cansancio pesaba sobre sus párpados. A su lado, Clara, su esposa, dormitaba, mientras Eduardo, de apenas 8 años, dormía profundamente en el asiento trasero. Hernán sabía que debía haber descansado antes de conducir, pero quería llegar a casa antes del amanecer. Los faros del auto iluminaban un tramo estrecho de la carretera, cercada por árboles que se alzaban como sombras alargadas. De repente, un destello de luces en sentido contrario lo deslumbró. Un vehículo apareció inesperadamente en la curva. Hernán giró el volante bruscamente, intentando esquivar el impacto. Un estruendo ensordecedor estalló. Vidrios rotos. El mundo giró sobre sí mismo en un remolino de sonidos y dolor. Luego, oscuridad. Cuando despertó en el hospital, el rostro de Hernán estaba cubierto por vendas. Los médicos hablaron con cautela, explicándole que había sufrido un daño irreversible en los ojos debido al impacto. Hernán escuchaba sus palabras, pero su mente se resistía a comprender. No pudo ver el rostro de Eduardo cuando el niño, con lágrimas en los ojos, se acercó a la cama. No pudo ver a Clara, cuya voz quebrada le explicó que Eduardo estaba ileso, pero que ella no podía quedarse. La tragedia no solo le robó la vista, sino que dejó una fractura en su corazón que nunca sanaría por completo. Los años habían pasado desde aquel accidente, pero la oscuridad permanecía, envolviendo no solo su visión, sino también su vida entera. Hernán vivía ahora en una casa sencilla, aislada en la periferia de la ciudad, donde pasaba los días en compañía de su jardín. Las flores eran su refugio, una conexión táctil y olfativa con la belleza que ya no podía ver. Sin embargo, la soledad era un visitante constante, una sombra que se sentaba a su lado mientras él escuchaba las horas pasar. A esa hora de la tarde, sentado en su sillón desgastado, Hernán sujetaba el teléfono con manos temblorosas. La voz del contestador automático resonó como un eco familiar y distante. «Hola, Eduardo. Soy yo, papá. Sé que probablemente estés ocupado, pero quería saber cómo estás. Hace tiempo que no sé nada de ti. Llámame cuando puedas». Pausó. Sus dedos acariciaron la pantalla táctil, buscando el botón para terminar la llamada. «Te extraño, hijo». La última frase salió más baja, casi inaudible. Era una verdad que pesaba sobre él, una verdad que Eduardo no escucharía. Las veces que había intentado comunicarse siempre habían terminado en mensajes ignorados, como hojas secas llevadas por el viento. Después de dejar el teléfono, Hernán se levantó con cuidado, apoyándose en su bastón. El olor del café que había preparado llenaba la casa, mezclándose con el aroma terroso de las flores que siempre mantenía en un jarrón sobre la mesa. Las paredes estaban adornadas con fotografías que él no podía ver, pero que recordaba con detalle, Eduardo soplando las velas de su pastel de cumpleaños, Clara sosteniendo un ramo de flores. Las imágenes eran una ventana a un pasado que Hernán visitaba con frecuencia, aunque a menudo doliera. Con pasos medidos, Hernán se dirigió al jardín. Allí, el aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y el leve dulzor de las flores. Sus manos se movieron con precisión sobre las plantas, tocando los pétalos suaves y las hojas rugosas. Cada planta era una pequeña historia, un testimonio de su dedicación. Recordó cómo Clara le había enseñado a cuidar las flores. Su voz resonaba en su memoria, cálida y paciente. La tierra habla, Hernán. Solo tienes que aprender a escucharla. Se detuvo junto a un rosal, sintiendo las espinas bajo sus dedos. Era una sensación familiar, un recordatorio de que incluso las cosas más hermosas podían herir. Al caer la noche, Hernán regresó al interior de la casa. Se preparó un té, encendió el viejo radio y dejó que la música suave llenara el espacio. El reloj marcaba las horas, pero él no tenía prisa. La noche era larga, y la compañía del silencio era algo a lo que ya estaba acostumbrado. Cuando finalmente se acostó, el ruido lo despertó. Al principio,
Pensó que era el viento golpeando las ramas contra la ventana, pero el sonido era distinto. Más bajo, más persistente. Hernán se sentó en la cama, aguzando el oído. Era como si algo o alguien estuviera rondando cerca. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no había forma de confirmar lo que estaba sucediendo. Se levantó con cuidado, tomando su bastón, y avanzó hacia la ventana, aunque sabía que no podía ver nada. Permaneció allí, inmóvil, escuchando. El sonido cesó. Un silencio inquietante se instaló en la casa, como si la noche misma contuviera la respiración. Hernán regresó a su cama, pero el sueño lo eludió. Algo estaba ahí afuera. La mañana llegó lenta, con un aire pesado que parecía arrastrar las sombras de la noche anterior. Hernán, sentado en la mesa de la cocina, sostenía una taza de café entre sus manos. El calor de la cerámica era reconfortante, pero su mente vagaba por territorios lejanos. No había podido dormir bien, el ruido extraño en el jardín seguía resonando en su memoria, como un eco persistente. Sus pensamientos, sin embargo, pronto lo llevaron de regreso al accidente, un momento que marcaba el inicio de la oscuridad en su vida, tanto literal como emocional. El choque. El giro incontrolable del auto. El grito de Clara, su esposa. El silencio que vino después. Hernán cerró los ojos detrás de las gafas oscuras que siempre llevaba, como si hacerlo pudiera borrar las imágenes grabadas en su mente. Recordaba haber despertado en el hospital, rodeado de voces que no lograba identificar. Su primera pregunta fue sobre Eduardo, su hijo. El alivio llegó al saber que el niño estaba ileso, pero la alegría se desvaneció rápidamente cuando los médicos explicaron que nunca volvería a ver. El golpe no fue solo físico. Después del accidente, Clara se distanció. Las discusiones se volvieron constantes, y Hernán, atrapado en su propia frustración y pena, no supo cómo lidiar con el abismo que crecía entre ellos. Al final, Clara lo dejó, llevándose consigo la luz que quedaba en su vida. Eduardo, entonces un niño, quedó atrapado en el medio de esa separación. Hernán se esforzó por ser un buen padre, pero su incapacidad para adaptarse lo convirtió en un hombre irritable y ausente. El recuerdo más vívido de Eduardo era su risa, clara y contagiosa, mientras corría por el jardín en los días en que la casa aún estaba llena de vida. Hernán solía sentarse en una silla cercana, escuchando cómo las pisadas pequeñas de su hijo se mezclaban con el canto de los pájaros. Pero esos momentos felices se habían desmoronado con el tiempo. El día en que discutieron por última vez estaba grabado en su memoria como una herida abierta. «No entiendes, papá. No siempre se trata de ti», había dicho Eduardo, con una mezcla de enojo y frustración en su voz. «¿De qué hablas? Todo lo que hago es por ti. No, lo haces por no sentirte inútil. Pero yo ya no soy un niño. No necesito que sigas controlando todo». Hernán se había quedado en silencio, incapaz de responder. Las palabras de su hijo lo hirieron más de lo que habría admitido. Desde entonces, los mensajes sin respuesta se acumulaban, como una pila de cartas nunca leídas. Dejó la taza sobre la mesa con un movimiento lento y decidido. La rutina era su refugio. Se levantó, tomó su bastón y se dirigió al jardín, donde el aire fresco de la mañana siempre le ayudaba a aclarar la mente. El aroma de las flores lo recibió como un viejo amigo, y sus dedos encontraron el camino hasta los rosales, acariciando las hojas con suavidad. Era un momento de paz que contrastaba con el torbellino emocional que llevaba por dentro. Sin embargo, algo no estaba bien. Hernán notó un desorden inusual. Las hojas estaban esparcidas en el suelo, y al tantear los rosales, encontró varias ramas rotas. Avanzó unos pasos, guiado por el bastón, y sintió la tierra removida bajo sus pies. Algo o alguien había estado allí. Su mente comenzó a construir posibilidades, un animal, quizás, o alguien rondando en la noche. La sensación de intranquilidad que había sentido la noche anterior regresó, instalándose en su pecho como un peso. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que probablemente era solo un animal salvaje de la floresta cercana, pero la inquietud no desapareció. Cada paso que daba entre las plantas parecía confirmar que algo grande había pasado por allí.
Respiró profundamente, buscando calma. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Una voz familiar lo llamó desde la cerca que separaba su casa de la del vecino. Hernán. ¿Estás bien? Era Javier, el vecino que vivía al final de la calle. Su tono era amigable, pero había un leve matiz de preocupación. Hernán levantó la cabeza, como si pudiera verlo. Sí, Javier. Solo estaba revisando las plantas. Parece que algo estuvo aquí anoche. Javier cruzó la cerca con pasos rápidos. Su figura robusta se movió con familiaridad entre las plantas, acercándose a Hernán. Déjame echar un vistazo. Tal vez fue un perro o algún animal de la floresta. Hernán se tensó ligeramente. No quería admitir el miedo que lo había acompañado desde la noche anterior. No es nada. Probablemente solo un zorro o algo parecido. Javier inspeccionó el suelo por un momento antes de responder. Puede ser, pero si necesitas ayuda con algo, solo llámame. No me cuesta nada pasar por aquí. Hernán asintió, agradecido por la oferta pero incómodo con la conversación. Javier solía ser amable, pero sus preguntas a menudo rozaban asuntos personales que Hernán prefería evitar. Gracias, Javier. Estoy bien por ahora. El vecino se quedó en silencio por un momento, observando las flores pisoteadas antes de hablar nuevamente. ¿Has tenido noticias de Eduardo? Hernán sintió que su cuerpo se tensaba. La pregunta era sencilla, pero llevaba consigo un peso que siempre lo dejaba sin aliento. No. No hemos hablado en un tiempo, respondió, intentando sonar despreocupado, aunque el tono de su voz traicionaba sus emociones. Javier pareció dudar antes de continuar. Bueno, a veces los hijos necesitan tiempo. Pero no te preocupes, Hernán. Estoy seguro de que en algún momento te llamará. Hernán asintió de nuevo, aunque no estaba seguro de creer en esas palabras. Mientras Javier se despedía y volvía a su casa, Hernán se quedó de pie en el jardín, escuchando cómo los pasos del vecino se desvanecían en la distancia. Las plantas rotas y las marcas en el suelo seguían allí, como un recordatorio de que algo había cambiado, aunque no podía decir exactamente qué. La noche envolvía el jardín en un silencio inquietante. Hernán permanecía inmóvil, con los dedos acariciando las hojas de un rosal, como si el contacto con la planta pudiera calmar su mente. Había algo en el aire, un peso invisible que lo hacía sentir observado. De repente, un sonido sutil rompió la quietud, pasos ligeros y rápidos sobre la grava cercana. Hernán giró la cabeza hacia la dirección del ruido, pero la oscuridad de su mundo lo dejó sin respuestas. El corazón le latía con fuerza mientras aguzaba el oído. Otro ruido. Esta vez más cerca, como si algo se acercara cautelosamente. Hernán respiró profundamente y se aferró al bastón, avanzando con cuidado hacia la casa. El sonido continuaba, y cuando llegó a la puerta, pudo escucharlo claramente, algo estaba al otro lado, como si arañaran la madera o golpearan suavemente. Su instinto le decía que no era una persona, pero no podía estar seguro. Con una mano temblorosa, extendió los dedos hacia la cerradura. El aire frío de la noche le golpeó el rostro cuando abrió la puerta, junto con el olor a tierra húmeda y algo que no podía identificar del todo. Se quedó quieto, escuchando. Entonces, lo sintió. Una presencia cálida y firme rozó su mano extendida. Hernán retrocedió un paso, pero la figura no se movió. Con cuidado, volvió a acercar la mano y tocó algo suave, cubierto de pelo. Un gruñido bajo y gutural rompió el silencio. Hernán retiró la mano de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Pero el gruñido no era amenazante, sino más bien una advertencia, un recordatorio de que esa criatura también estaba asustada. Hernán respiró hondo y habló en un tono bajo. ¿Quién está ahí? Por supuesto, no esperaba una respuesta, pero su voz parecía calmar un poco a la criatura. El animal se movió hacia adelante con cautela, rozando su pierna antes de cruzar el umbral. Hernán pudo sentir cómo sus pasos resonaban en el suelo de la entrada antes de desaparecer en dirección al jardín. Cerró la puerta lentamente, apoyándose en ella mientras intentaba calmar su mente.
Algo dentro de él le decía que debía seguir al extraño visitante, pero el miedo y la incertidumbre lo mantenían inmóvil. Fue entonces cuando escuchó un ruido en el jardín, un gruñido más fuerte que el anterior. Luego, el crujir de ramas. Hernán apretó el bastón con fuerza y avanzó con pasos lentos, siguiendo el sonido. Cuando llegó al jardín, el caos lo envolvió. Los gruñidos se intensificaron, mezclándose con un sonido seco y feroz de algo que chocaba contra la tierra. Hernán levantó la cara hacia el cielo, como si pudiera ver lo que estaba sucediendo, pero solo tenía sus oídos para guiarse. ¿Qué diablos está pasando?, murmuró, avanzando un poco más. Finalmente, lo entendió. Eran dos animales. Uno de ellos era su inesperado visitante, y el otro, algo más grande, más salvaje. El gruñido profundo y continuo del segundo animal le hizo retroceder un paso. Hernán se detuvo, indeciso, cuando escuchó un golpe fuerte y un gemido. «Javier», gritó, sabiendo que el vecino no podía estar muy lejos. A lo lejos, los pasos apresurados de Javier se acercaron, junto con su voz, llena de preocupación. «Hernán. ¿Qué pasa? Algo está aquí. En el jardín». Javier no tardó en llegar, iluminando el área con una linterna. Lo que vio lo dejó boquiabierto. Un gran pitbull, de pelaje marrón claro, estaba plantado frente a un lobo negro, con los colmillos descubiertos. El lobo, más grande y musculoso, retrocedió por un momento, pero volvió a avanzar con un gruñido feroz. «Dios mío», exclamó Javier mientras sacaba su teléfono para llamar a los guardas forestales. «No te muevas, Hernán». Hernán, aunque no podía ver, podía imaginar la escena por los sonidos. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de algo que no entendía del todo. Una conexión, una admiración por la valentía del animal que lo estaba defendiendo. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Bruno, aunque herido, se lanzó una vez más contra el lobo, que finalmente cedió y escapó hacia la floresta, dejando un rastro de gruñidos apagados. Los guardas forestales llegaron poco después, inspeccionando el área y asegurándose de que el lobo no representara un peligro inmediato. Cuando todo terminó, Hernán se acercó con cuidado, siguiendo el sonido de los pasos de Javier y los gruñidos entrecortados del pitbull. ¿Está bien?, preguntó con voz temblorosa. Javier se agachó junto al perro, que respiraba con dificultad pero mantenía la cabeza alta. «Está herido, pero va a estar bien. Este perro es increíble». Hernán se agachó también, extendiendo la mano hacia el animal. Esta vez, el pitbull no gruñó. En cambio, dejó que los dedos de Hernán tocaran su pelaje áspero y caliente. Hernán sintió algo humedecer su mano, era sangre, pero también calor, vida. «Tú me protegiste», dijo en voz baja, casi como un susurro. El perro jadeó suavemente, inclinando la cabeza hacia su toque. Hernán se sentó en el suelo, olvidándose de la tierra fría bajo él. Pasó la mano por el cuello del animal, sintiendo cada cicatriz como si fueran marcas de una vida difícil. «Te llamaré Bruno», dijo finalmente, con un nudo en la garganta. Javier, de pie junto a ellos, sonrió. «Es un buen nombre. Parece que este perro y tú están destinados a cuidarse el uno al otro». Hernán no respondió. Solo continuó acariciando a Bruno, permitiéndose sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, gratitud, y tal vez, esperanza. La luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando Hernán, apoyado en su bastón, se preparó para llevar a Bruno al veterinario. Javier, fiel a su palabra, llegó temprano para ayudar. Bruno, aunque herido, seguía de pie con esa actitud tranquila pero alerta que lo caracterizaba. Hernán sintió el movimiento del perro a su lado, sus pasos torpes y las pausas que hacía, como si intentara no mostrar el dolor que sentía. «Vamos, amigo. Esto es por tu bien», murmuró Hernán mientras extendía la mano para tocar el lomo del pitbull, encontrando en el contacto una extraña calma. El camino al hospital veterinario fue silencioso, pero lleno de pensamientos que se entrelazaban en la mente de Hernán. Sentado en el asiento del copiloto, con Bruno descansando sobre sus pies en el suelo del auto,
el hombre se dio cuenta de cuánto había cambiado su rutina en tan poco tiempo. Bruno no era solo un perro que apareció en su puerta, era una presencia que le devolvía algo que creía perdido, compañía, una razón para no rendirse a la monotonía de su vida solitaria. Nunca pensé que terminaría cuidando de un perro, Javier, dijo Hernán de repente, rompiendo el silencio del auto. La vida siempre tiene formas extrañas de sorprendernos, respondió Javier con una leve risa. Pero parece que este perro estaba destinado a encontrarte. Bruno levantó la cabeza ligeramente al oír las voces, como si entendiera que estaban hablando de él. Hernán dejó escapar un suspiro y acarició el pelaje áspero del animal con manos cuidadosas. Llegaron al hospital veterinario, un pequeño edificio de paredes claras y un letrero desgastado que anunciaba Clínica San Roque. Javier ayudó a Hernán a bajar del auto mientras un asistente se acercaba para llevar a Bruno al interior. El sonido de las puertas automáticas y el olor a desinfectante llenaron los sentidos de Hernán mientras seguía al asistente, guiado por Javier. El veterinario, un hombre de voz grave pero amable, examinó a Bruno con cuidado. Hernán escuchaba con atención cada palabra, inclinándose hacia el sonido de los instrumentos que tocaban el cuerpo del perro. Parece que ha tenido una vida difícil, comentó el veterinario. Estas cicatrices son antiguas, y algunas heridas recientes muestran que ha estado en peleas antes. Es probable que haya sido abandonado. Hernán sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Bruno había llegado a su vida de forma inesperada, pero ahora parecía que el perro necesitaba tanto de él como el de Bruno. ¿Va a estar bien?, preguntó con un tono que intentaba ocultar su preocupación. Con algo de cuidado y reposo, se recuperará completamente. Es un animal fuerte. Pero necesitará confianza y paciencia. No sabemos exactamente por lo que ha pasado, pero esos ojos muestran que ha visto más de lo que debería. Las palabras del veterinario resonaron en Hernán mientras regresaban a casa. Sentado nuevamente en el auto, con Bruno descansando junto a él, no podía dejar de pensar en lo que el perro había soportado. Cada cicatriz era una historia que Bruno nunca podría contar, pero Hernán sentía que, de alguna manera, podía entenderlo. De vuelta en casa, Hernán comenzó a ajustar su rutina para incluir a Bruno. Preparó un rincón cómodo para el perro en la sala, usando mantas suaves que había guardado en un armario. Al principio, Bruno se mostraba cauteloso, moviéndose lentamente por la casa como si esperara algo malo. Pero Hernán, con paciencia y palabras suaves, logró que el perro se sintiera seguro. «Esto es tuyo ahora, Bruno», dijo mientras le acariciaba la cabeza. «No tienes que preocuparte por nada más». Los días siguientes se llenaron de pequeños momentos que marcaban el inicio de una nueva relación. Hernán se sentaba junto a Bruno en el jardín, hablándole como si el perro pudiera responder. Le contaba historias sobre Clara y Eduardo, sobre los días felices y las cosas que extrañaba. Bruno escuchaba en silencio, pero sus ojos parecían llenos de una comprensión que Hernán no encontraba en ningún otro lugar. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Eduardo estaba sentado en su oficina, revisando correos electrónicos y mensajes en su teléfono. La voz de su padre resonaba en su cabeza, una grabación que había decidido escuchar esa mañana. Las palabras de Hernán eran pausadas, llenas de una tristeza que Eduardo no podía ignorar. Pero algo en la forma en que habló de un visitante inesperado despertó su curiosidad. ¿Qué habrá pasado?, se preguntó en voz baja, mirando la pantalla de su teléfono donde la grabación seguía reproduciéndose. Eduardo dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en su silla, cerrando los ojos. Habían pasado años desde la última vez que vio a su padre, y aunque la distancia entre ellos era en gran parte culpa suya, no podía evitar sentirse molesto por los recuerdos. La discusión que los separó seguía viva en su memoria, pero ahora algo parecía empujarle a reconsiderar. Miró nuevamente el teléfono. La posibilidad de visitar a su padre comenzó a formarse como una idea en su mente, aunque no estaba seguro de si estaba listo para enfrentar lo que eso significaría. El sonido de las ruedas sobre la grava se detuvo frente a la casa. Eduardo apagó el motor de su coche y se quedó sentado en silencio, con las manos aún sujetando el volante. Habían pasado años desde la última vez que estuvo allí, pero el lugar seguía siendo dolorosamente familiar.
Las flores que bordeaban el camino hacia la entrada aún se mantenían cuidadas, un reflejo de la dedicación de su padre. Respiró profundamente y miró a través del parabrisas, intentando reunir el valor para salir. Con pasos lentos y cautelosos, Eduardo se acercó al jardín trasero, guiado por la voz de su padre, que parecía hablar con alguien. Al girar la esquina, lo vio. Hernán estaba sentado en una silla sencilla, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el sol. A su lado, un perro grande de pelaje marrón descansaba tranquilamente, con las orejas alerta. Eduardo sintió que el pecho se le apretaba. La imagen era tan serena como inesperada. Hernán no tardó en notar la presencia de alguien. Giró la cabeza hacia el sonido de los pasos y frunció ligeramente el ceño. ¿Quién anda ahí?, preguntó con tono cauteloso. Eduardo tragó saliva antes de responder. Soy yo, papá. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Hernán se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón, mientras Bruno levantaba la cabeza, observando al recién llegado con curiosidad. Eduardo, murmuró Hernán, su voz entrecortada. Decidí venir. Pensé que, bueno, que era hora de hablar, dijo Eduardo, mirando el suelo antes de levantar la vista hacia su padre. Hernán asintió lentamente, como si necesitara tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Bruno se acercó a Eduardo, olfateándolo con cuidado antes de sentarse a sus pies. Ese gesto inesperado rompió parte de la tensión entre ellos. Eduardo sonrió débilmente y se agachó para acariciar al perro, sintiendo el calor de su pelaje y la firmeza de su musculatura. ¿Y este?, preguntó, señalando a Bruno con un movimiento de la cabeza. No recuerdo que tuvieses un perro. Hernán volvió a sentarse lentamente, guiado por el bastón, mientras extendía una mano hacia Bruno, que regresó a su lado obedientemente. Es Bruno. Llegó aquí hace poco, una noche complicada. Me protegió de algo que podría haber sido mucho peor. Eduardo frunció el ceño, intrigado. ¿Complicada? Hernán respiró hondo antes de continuar. Un lobo apareció en el jardín. Yo no podía hacer nada, pero Bruno, él lo enfrentó. A pesar de estar herido, no se apartó de mi lado. Es leal. Más de lo que yo merezco. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de un significado más profundo que Eduardo no pudo ignorar. Hernán acarició la cabeza de Bruno con movimientos lentos, casi meditativos. A veces creo que este perro sabe más de segundas oportunidades que nosotros, los humanos. Eduardo apartó la mirada, sintiendo que las palabras de su padre eran tanto un relato como una indirecta. El silencio que siguió estuvo lleno de pensamientos no dichos, de recuerdos y reproches enterrados. Finalmente, Eduardo rompió el momento. Papá, no quiero hablar del pasado. Al menos no hoy. Hernán asintió lentamente. Tampoco sé si tengo las palabras correctas para hablar de eso. Bruno, como si entendiera la atmósfera, se levantó y caminó hacia Eduardo, apoyando suavemente la cabeza en su pierna. El gesto desarmó al hombre, que dejó escapar una risa suave y nerviosa mientras acariciaba al perro. Parece que le caigo bien. Es un buen juez de carácter, respondió Hernán con una sonrisa ligera, aunque su tono aún reflejaba la melancolía que lo acompañaba. Eduardo se sentó en una silla cercana, observando cómo su padre interactuaba con Bruno. Durante un momento, no hubo palabras, solo el sonido del viento entre las hojas y el suave jadeo del perro. Eduardo, con un suspiro profundo, se atrevió a hablar nuevamente. Tal vez podríamos intentarlo. Pasar más tiempo juntos. Sin presiones. Hernán levantó la cabeza hacia la voz de su hijo, y aunque sus ojos ciegos no podían verlo, su expresión reflejaba una mezcla de alivio y gratitud. Me gustaría eso, hijo. Bruno, como si entendiera la importancia del momento, se recostó entre ambos, cerrando los ojos con tranquilidad. En ese instante, el jardín parecía más vivo que nunca, un espacio lleno de posibilidades y, quizás, de nuevos comienzos. Hernán y Eduardo lograron reconstruir lentamente su relación. Aunque el proceso no fue inmediato,
pequeños gestos, como las visitas regulares de Eduardo y las conversaciones sinceras bajo la sombra del jardín, comenzaron a cerrar las heridas del pasado. Ambos aprendieron a reconocer sus errores y a valorar el tiempo juntos, dejando que la culpa y el orgullo se transformaran en comprensión y cariño. Bruno se convirtió en un pilar fundamental en esta reconexión. Con su lealtad y su presencia tranquila, el perro ayudó a crear un ambiente de confianza y armonía. Hernán encontró en Bruno un compañero inseparable, juntos paseaban por el jardín, cuidaban las flores y compartían tardes en la sala mientras escuchaban música. Eduardo, por su parte, desarrolló un cariño especial por el pitbull, a menudo bromeando que Bruno era el mediador de la familia. La rutina de Hernán, antes marcada por la soledad, ahora estaba llena de compañía y propósito. Su casa volvió a ser un lugar cálido, donde las risas y las conversaciones reemplazaron el silencio opresivo. Con Bruno a su lado y el vínculo con Eduardo fortalecido, Hernán redescubrió que, incluso en la oscuridad, la luz del amor y la familia podía abrirse paso.